Como les decía, hoy empezamos la unidad número 4. Esta unidad número 4 es muy cortita y es lo que antiguamente formaba parte, hasta el año pasado en el cuadernillo, de la unidad número 3. Es toda la parte de derivadas. La definición de derivadas de funciones de Rn en Rm y después nos dedicamos a derivada de campos escalares para definir derivadas parciales, vector gradiente y el teorema de Schwarz para las derivadas de orden superior, las derivadas sucesivas, ¿está? Y, y ahí corta la unidad número 4. Y después la unidad número 5 era la que el año pasado era la 4. Es todo lo de diferenciabilidad, ¿sí? Se sacaron algunas pequeñas cosas que se sacaron. Bueno, esas dos son las dos unidades de la próxima evaluación, de la evaluación 3. Esa evaluación 3 eh, la vamos a tomar el sábado, en un sábado presencial, un sábado, no día de clase, el sábado 3 de agosto. Es el primer sábado después de las vacaciones. Esa semana, después del receso, realizaremos un repaso. Tendrán mucho tiempo para estudiar estas dos unidades, que son dos unidades más que todo la de diferenciabilidad que cuesta. Y una vez que tengamos hecha la evaluación 3, ahí nos vamos a organizar con fecha recuperatorio, ¿sí? Para los que tengan que hacer recuperatorio. Que también va a haber fecha, no sé, eso lo vamos a organizar, todavía tenemos que verlo para que no se les superpongan a ustedes con otros exámenes ni nada de esto. Alguna evaluación con algunos de ustedes que no pudieron asistir por problemas de trabajo, por un viaje que tenían que hacer, no pudieron asistir a esta evaluación 2. ¿Está? Eh, y nada. ¿Alguna pregunta en respecto a toda esta organización? ¿Vieron que ahí en lo que mandé ayer, hoy o mañana voy a mandar una nueva versión porque hubo algunos errores en pasar las notas de algunos de 5 alumnos? Creo que eran 3 de electrónica, uno de curso común, que ya se solucionó, y otro de mecánica, me parece, o de no, de industrial, pero ya está solucionado. Ya eso lo que yo tengo que, lo solucionaron los chicos porque eran correcciones de ellos, lo tengo que yo ajustar las planillas y ya las paso nuevamente. ¿Está? ¿Alguna pregunta? A ver en el chat es Lucio. Hola Lucio, ¿cómo va? Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla, ya estoy grabando. Vamos a compartir pantalla. La clase de hoy, la clase de hoy en realidad es una clase eh, muy teórica, muy teórica. Mañana ya viene lo más lindo. Mañana van a dar con con Juan la parte más linda de este tema. Ahora, hoy es muy teórica. Es muy dar las definiciones de derivadas, ¿sí? Eh, Tanto recordar algunas interpretación geométrica de la derivada de funciones escalares, trabajar con funciones vectoriales y comenzar algo de derivada de campos escalares. ¿Está? Bueno, cuando definamos derivada,
hay uno em, de las condiciones o de los elementos que forman parte de esa definición de derivada, el punto que interviene para donde yo vaya a calcular la derivada, a diferencia de límites, que podía ser un punto, que debía, no que podía, que debía ser un punto de acumulación, y esto significaba que podía o no pertenecer al dominio de la función. Acá, para calcular la derivada, se necesita que el punto sobre el cual yo vaya a calcular la derivada de cualquiera de las funciones, función escalar, función vectorial, campo escalar o campo vectorial, el punto sea un punto interior. ¿Cuándo es un punto interior? Cuando existen deltas, sí que bueno, primero que el punto tiene que pertenecer al dominio. Y existen deltas mayores que cero de manera tal que cualquier entorno que yo haga de ese punto R sub cero con ese radio delta, em, saco la palabra para todo, porque no es para todo, sino que existen algunos delta, porque puede estar un punto muy pegadito al borde, entonces tengo que buscar un delta chiquitito, 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 pero logro incluir dentro del conjunto A un entorno de centro en ese punto y ese radio delta. Entonces, ese es un punto interior. Cuando yo logro incluir dentro del conjunto a un entorno de centro de R sub cero, incluirlo totalmente. Y al conjunto de puntos interiores se lo llama conjunto interior. Y cuando el conjunto que yo les doy A coincide, es igual al conjunto de puntos interiores, se habla de que el conjunto A es abierto. ¿Sí? Bien. Estas son las definiciones que quedaron colgadas, vieron que antes se daban todas juntas en la unidad número 1 de topología, y ahora este año dijimos la de dividirla de acuerdo a las necesidades que tenga cada unidad. Bueno, y acá hay algunas actividades, ¿sí? Por ejemplo, determinar cuáles son los puntos interiores de los siguientes conjuntos. Esto ustedes han estado haciendo, ¿sí? Por ejemplo, vayamos a hacer el conjunto D. Les doy unos minutos y hagan el conjunto D. D de dedo. Agarren un lápiz, un papel, representen ese conjunto D y díganme cuál es el conjunto de puntos interiores. ¿Qué les dio? ¿Qué les dio ese conjunto? ¿Cuál es la representación gráfica? Voy a dejar de compartir y voy a buscar el cuadernillo. Esperen que busque el cuadernillo, así ya copio directamente el cuadernillo los ejercicios. Bueno, estamos en la unidad derivada. Sí.
Y tenemos el ejercicio D, habíamos dicho. Bueno, el ejercicio D, ¿ven bien el pizarrón? ¿La luz molesta? Más o menos, ¿sí? Voy a escribir a partir de que no moleste la luz. El ejercicio D decía, son los XY pertenecientes a R2 tal que X está es mayor que 0 y menor que 1. Yo estoy, no sé cómo ustedes lo representaron, pero estoy en R2. Por lo tanto, los X que están entre 0 y 1 no me está diciendo nada de la Y, quiere decir que entre 0 y 1 son todos los puntos para todo Y, los X que están entre 0 y 1 para todo Y. Y después me dice el o sea que voy a agregar todos los puntos que están entre 1 y 3. Voy a agregar todos estos puntos que están acá. El conjunto de puntos interiores. D era esto. El conjunto de puntos interiores, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es? El mismo, El puede ser. mismo. Muy bien, por lo tanto, es un conjunto, es abierto. ¿Está? Y así son todos los ejercicios que está al lado. Vamos a hacer el F. ¿Está? Vamos a hacer el F. Vayan pensando el F. Yo voy sacándole una imagen a este. Hagan el F. Esperen que. Bien. ¿Borro? Vamos a hacer el F. El F, ¿qué me dice? El F tengo. También estoy en el R2. Y me dice, los X entre 0 y 1, incluyendo al 0 y al 1. ¿Sí? O sea, desde acá hasta el 1 es toda esta parte. Después, ¿qué me dice? El I la I entre 0 y 1. Y me dice el I, por lo tanto, tengo que considerar la intersección. Y también el I con todos los I distintos de X. Eso, los I distintos de X, I igual a X sería la recta esta de acá. Los I distintos de esa recta, claro, los X e Y distintos a esa recta serían todo lo que están ahí. Lo que es en común viene a ser, ¿qué viene a ser lo que es en común? El cuadrado, con la diagonal adentro. Ve la intersección entre x mayor que 0 y menor o igual que 1, con la y que varía entre 0 y 1, y
la X distinto de Y que está comprendido entre los vértices. A ver, ¿qué me dice el resto? Si yo lo tuviera que describir con palabras al conjunto F, ¿qué sería? Palabra simple. Un cuadrado con una diagonal que no Con pertenece. una diagonal. Perdón, sacando esa diagonal. Ah, entonces Y la es el diagonal no estaría incluida. ¿cómo, Genaro? La diagonal no estaría incluida. Exactamente. Es el cuadrado sin una de sus diagonales. ¿Está? Si yo tuviese... Profe, ¿Cómo? una duda. Ahí, en los vértices, Sí. eh, ¿es el punto abierto va o punto cerrado? Acá, Porque, si esta diagonal no está, si toda esta diagonal no está, y este punto, ¿qué pasa? ¿Forma parte del conjunto? entonces no, quedaría un punto No. abierto. Y este punto, Sí, eso sí. eso sí, los que no van a existir son estos. ¿Está? Acá va a ser abierto. ¿Por qué? Porque la diagonal te lo atraviesa. Si yo considero solamente las dos líneas x igual a 0 e igual a 0, la intersección me da este punto. Pero cuando yo la tengo que sacar en el conjunto azul, la estoy sacando a ese punto, lo saco del conjunto, quiere decir que ya no tengo intersección entre las tres rectas. Por lo tanto, acá es abierto, ¿sí? Yo lo podía acá hacer así, no necesariamente lo hago ya al hacer la línea de punto acá. A eso ahora vamos a escribir, ¿cómo escribirían el conjunto de puntos interiores? ¿Cómo escribirían F? Son los XY pertenecientes a R2, tal que X es mayor que 0 y menor que 1. Intersección Y mayor que 0 y menor que 1. Y nada más, ¿puede ser? ¿cómo? Yo lo dejaría ahí. No sé el resto que dice. Y Si yo faltaría pongo eso el nada punto B y más, si yo lo dejo ahí, ¿qué pasa? No, los puntos de la diagonal. Me, me quedan los puntos de la diagonal y la diagonal, esa, puede llegar a ser, es punto, ¿qué otro tipo de punto ya visto es? Acumulación. De acumulación, ¿está? Pero no es punto interior. Por lo tanto, tengo que también buscar la intersección entre eso y sacarlo, ¿está? Y los y distintos de X, ¿está? Lo tengo que sacar. Entonces, ¿qué es lo que tendría acá? Tendría ese cuadrado, pero todo abierto los bordes y tampoco tendría esta diagonal. ¿Está? Ese sería el conjunto de los puntos interiores. Voy a sacar otra foto de este ejercicio. Bien, sigamos. De esto ya no hacemos más. Hay otros por hacer, pero vamos a seguir. Bueno, y dice que de los mismos esos conjuntos, la actividad 2 era hacer el conjunto de puntos interiores. ¿Está? Bueno,
Acá tienen las respuestas. Bueno, nosotros hicimos el E, no, el D y el F. El D directamente coincidía con el conjunto de puntos interiores. Y el F es eso que estuvimos analizando recién. Bueno. La definición de derivada de funciones de Rn en Rm. Ustedes recordarán que toda definición implica algunos elementos necesarios para poder llegar a ser. Nosotros acá vamos a hablar de derivada direccional en forma, cuando hablamos de la derivada de Rn en Rm, hablamos de derivada direccional, porque vamos a ver que en algunos casos, dependiendo de quién es el dominio en donde yo me esté manejando, voy a necesitar un elemento más que el que ustedes tenían en análisis 1. Ustedes para definir la derivada de una función escalar, que ahora la vamos a repasar, la vamos a pasar muy por arriba porque les queda para recordarlo si lo quieren, pero las voy a pasar por arriba como está, porque me interesa lo de este año. Nosotros, la derivada de una función escalar era necesario definir, tener la función escalar y un punto interior a el conjunto dominio. Ahora vamos a necesitar una función que vaya de Rn en Rm, un punto interior al dominio y vamos a necesitar un vector dirección. ¿Por qué? Porque va a haber casos en algunos tipos de funciones en que yo necesite tener un vector dirección. Ustedes ya saben, recordando cuando habíamos trabajado con campos escalares, por ejemplo. Bueno, entonces, dado esos tres elementos, ese versor es un versor que pertenece al conjunto de Rn, no necesariamente pertenece al dominio, es un vector unitario que puede estar no necesariamente sobre el dominio de la función que yo tengo. Entonces se denomina derivada direccional de campo F en la dirección y sentido del versor A en el punto R sub 0, y esa es la notación, al siguiente límite. Es el límite de ese cociente incremental. El cociente incremental es entre el delta F, o sea, la variación de la función, y la variación de la variable. Ahora lo vamos a interpretar. Esos dos incrementos, está bueno para cada tipo de función. ¿Dónde está el h? ¿Dónde es? ¿Dónde yo represento el h, por ejemplo? El eje X, por ejemplo. ¿Para qué tipo de función? Escalares. Para una función escalar, pero para una función vectorial, ¿dónde va a estar h? Para un campo escalar, ¿dónde está h? En el plano estaría en un campo escalar. Puede ser. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. ¿Está? Vamos a ver, porque un plano, claro, o planos vendría a ser. Vamos bien a definir sobre dónde está ese h. Bueno, con un h que pertenece a los reales menos el 0. ¿Sí? El h es un número. En tal caso, si se cumple que existe ese límite, se dice que f es derivable en R sub 0 en la dirección y sentido dado por ese versor A. Ahora bien, si yo tengo dos funciones que van de Rn en Rm y tengo que son derivables en un punto R sub 0 interior al dominio de ambas funciones y son derivadas en la dirección y sentido de un versor A,
se cumplen todas estas propiedades, que estas propiedades las vamos a muy utilizar, pero las vamos a utilizar en ejercicio. La derivada de la suma o resta de dos funciones. Si el m es en la dimensión del conjunto imagen, es mayor que 1, o sea, es 2, 3, voy a poder hacer la derivada de un producto escalar, o sea que voy a trabajar con funciones vectoriales o con campos vectoriales. Si m es igual a 3, significa que estoy en el espacio. Entonces voy a poder hacer un producto vectorial entre dos funciones, ¿sí? Yo ahí cuando dije m mayor que 1, puede ser también un campo escalar, ¿sí? Eh, no, perdón, campo escalar no. Estaba bien lo que son funciones vectoriales o campos vectoriales. En la cuarta propiedad, si m es igual a 1, ahí voy a estar trabajando en una función escalar o en un campo escalar. El conjunto imagen son los reales. Entonces ahí voy a trabajar con funciones reales y la notación de esas derivadas es la misma de la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda. Es exactamente igual a la regla que hice anteriormente para la derivada cuando estoy trabajando con funciones vectoriales o campo vectorial. Lo único que cambia que en el caso particular que se puede hacer producto vectorial es cuando m es igual a 3. Y la propiedad 5 es que si yo tengo una función real, ¿sí? Un campo escalar, entonces yo voy a tener, yo digo un campo escalar porque dice A incluido en Rn, salvo que n valga 1, voy a tener una función escalar, pero si no tengo un campo escalar, entonces yo puedo multiplicar un campo escalar, puedo hacer la derivada de un campo escalar por una función vectorial. ¿Está? Esta es la que menos a lo mejor tiene aplicaciones. Las demás sí hemos usado aplicaciones, pero esa última es la que menos aplicaciones tiene. Bueno, esta es la parte que voy a volar rápidamente. Fíjense que acá arriba de todo yo puse la fórmula de la derivada genérica, ¿sí? La derivada genérica. Esperen a ver si logro que esto se guarde. Se meta. Ay. ¿Cómo se hace para que esto se vaya para adentro? Bueno, ahí toco todos los botones menos. Acá está. No, se fue abajo. Bueno, no puedo hacer que se me esconda la barra esa del Zoom, que a veces se esconde, pero otras veces me molesta mucho. Entonces, si se fijan acá en la fórmula esta que está acá arriba de todo, es la fórmula genérica de una derivada. Tengo la D mayúscula porque es como la definición de derivada direccional de la función f en la dirección del vector a en el punto R sub 0. Es el límite cuando h tiende a 0 el cociente incremental este. Bueno, esta es la definición, la notación, cuando yo tengo una función escalar, era lo que yo les decía hoy. Solamente una función escalar necesito definir la función escalar y el punto x sub 0, punto interior del conjunto A. Entonces ya después directamente la notación es f' de x sub 0 y el límite cuando la h tiende a 0 es de ese cociente de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Ese h que yo les decía recién, esperen que pase a la próxima diapositiva, siempre es un h, bueno, acá está distintas notaciones y cómo lo pueden
escribir que lo han visto en análisis 1. Esto no me interesa para análisis 2, es solamente un complemento. Por eso dice repaso de análisis 1. Lo que me interesa es esto, ¿sí? El H, ¿sí? Siempre el H es el valor que incrementa al punto, que es interior al dominio de la función. Por lo tanto, el H, sea cual sea la función que yo estoy considerando, el H siempre va a estar en el dominio de mi función. Para funciones escalares está sobre el eje de las X. Para funciones vectoriales va a estar en otro lado. Para campos escalares va a estar en otro lado. Para campos vectoriales va a estar en otro lado. Siempre va a estar incluido en el dominio de la función y a partir del punto interior en donde yo voy a calcular la derivada. ¿Sí? Entonces, en este punto yo tengo un punto x sub 0 interior, el punto incrementado es el x sub 0 más h. Entonces, la interpretación geométrica de la derivada de una función escalar era la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x sub 0, f de x sub 0. ¿Por qué? Porque al buscar un límite de un cociente incremental, el límite cuando h tiende a 0, si este h tiende a hacerse 0, el punto Q se va acercando a P. Por lo tanto, de tener una recta secante, yo voy a tener una recta tangente. Entonces, la derivada, el resultado de esa derivada, me va a dar un número, un escalar, que resulta ser la pendiente de esa recta tangente. ¿Sí? ¿Lo recordaron a eso? ¿Se acordaban de todo eso? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, esto se los dejo. No vamos a hacer derivadas de funciones escalares. Vamos a pasarlas, ¿saben? Las reglas de derivación de un producto ya las estuvimos viendo. La regla de derivación de un cociente, ¿está? De un producto, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada segunda. ¿Se acuerdan la derivada de un cociente? A ver quién me lo dice, la derivada de un cociente. Era la derivada de la primera menos la derivada de la primera por la segunda como está, menos la primera como está por la derivada de la segunda, dividido la derivada del denominador de la segunda. No, Dividido el cuadrado del denominador. dividido el cuadrado de la función del denominador, sin derivar, no la voy a derivar, ¿sí? Bien, eso es la derivada de un cociente. Revísenlo, recuérdenlo. Y la B y la D vendrían a ser derivadas de ¿qué? ¿Derivadas? ¿Qué aplicarían para hacer las derivadas esas? Regla de la cadena. Regla de la cadena, derivada de una función de otra función, ¿está? Ahí estarían derivando de adentro hacia afuera, ¿sí? La derivada del logaritmo S, ¿sí? Ustedes esa raíz, ¿cómo la podrían poner? Elevado a los medios. Elevado a un medio, entonces harían la derivada de una potencia por la derivada del logaritmo, por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. ¿Sí? Va desde, yo digo siempre, acuérdense de una cebolla, ¿sí? Para pelarla, sacando las capas, así se deriva, desde afuera hacia adentro. Pero ustedes tienen que ir mirándola bien, cómo está constituida la función. Bueno, ahí tienen los resultados. Vamos a avanzar bueno, y encontrar la pendiente de la recta tangente esa, ¿sí? Ustedes también en análisis 1 vieron la ecuación de una recta que nosotros la vimos
cuando trabajamos con el A de recta. Habíamos dado, lo único que en vez de poner f' de x sub 0 poníamos m, la pendiente, ¿sí? Y poníamos i igual m por x menos x sub 0 más y sub 0. Ahora sí, y sub 0 está escrito como un f de x sub 0, está al principio. Y en vez de m está la pendiente, porque sabiendo que la interpretación de la pendiente de una recta, de la derivada de una determinada función es igual a la pendiente que tiene la recta tangente a la gráfica de esa función en el punto interior considerado. Y bueno, ahí tengo una función que es el logaritmo de x, tengo un punto, el punto 1 de la x es un punto interior a esa función, pertenece a su dominio, ¿tá? Porque ahí voy a tener que tomar solamente valores de x mayores que 0, entonces el 1 es un punto interior, y bueno, la gráfica, esperen que no cae caso de que hace media hora que estoy de hacer clic para que si reemplazan, buscan, reemplazan el 1 por x sub 0, reemplazan, ¿cuánto valdría el logaritmo de 1? 0. 0, el f de x sub 0, el f de 1 valdría 0, y hay que sacar la derivada de esa función que me daría, ¿sí? ¿Cuánto me daría? 1 sobre X. 1 sobre x, ¿está? Y acá 1 sobre x, la derivada, y el 1 sobre x evaluado en x sub 0, o sea, la derivada que me dio, la derivada de la función f de x me dio 1 sobre x, pero f' de x sub 0, para saber el número del valor de m de la pendiente, reemplazando la x por 1, me da 1. Por eso me da x menos 1, porque el f de x sub 0, el f de 1 me dio 0. El f' de x sub 0 me dio 1, entonces directamente me queda igual x menos 1. Entonces ahí en esa gráfica está tanto la función logaritmo de x como la gráfica de y igual a x menos 1. Y se observa perfectamente que esa recta es tangente a la curva que representa la función para el punto interior x igual a 1. ¿Está? Hay un ejercicio extra que hemos agregado para recordar un poquito toda esta interpretación geométrica y ver con un ejercicio simple esta interpretación. Bueno, vayamos a lo concreto. Derivada de una función vectorial. Entonces, analizamos. Primero veamos cuáles son los elementos que necesito. Necesito una función, que en este caso es una función vectorial. Necesito un punto interior, que en este caso sería un t sub 0. Y tengo que ver si necesito o no necesito un vector dirección. ¿Qué les parece acá a ustedes? ¿Por qué no aparecerá ese tercer elemento que nosotros habíamos definido cuando hablamos de de la definición de derivada direccional? ¿Por qué no aparecerá? Estas son las preguntas que se les hacen en los parciales. Estas son preguntas de parciales. Preguntas de razonamiento, en donde, a ver, Genaro, creo que te interrumpí. No, Lucía. No, 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 Diego, ¿quién era la era? pregunta. ¿Eh?
pertenece a R, por eso no está el vector. No es una función vectorial, puede ser por eso. Estás encaminada, Priscila. Estás encaminada, pero no es del todo la respuesta. ¿Por qué no necesito de un vector dirección? Cuando estoy trabajando con función vectorial. Porque las funciones vectoriales para un valor de t ya te da un vector. ¿Ustedes me ven a mí? ¿Me ven a mí? No, no vieron que lo Sí, hice sí, así, sí. este gestito le hice. Nada, si te da el valor de Taylor, no es que no, ahí no necesariamente te está dando el valor de un vector. ¿Por qué no se necesita en una función vectorial definir el vector dirección A? Porque, como dijo bien Priscila, el dominio está en R, está sobre una recta, ¿sí? Estoy sobre el eje de las X, por ejemplo, o un eje, un único eje, es una única dirección. No necesito, no hay otra dirección. Lo que hay son dos sentidos, uno para un lado, otro para el otro, pero hay una única dirección. O sea, que yo no tengo que definir un vector dirección porque al estar en R, su dominio tengo una sola dirección para mover el punto T sub 0. ¿Está? Bueno. Entonces, por eso la notación es parecida a la de derivada de función escalar. En función escalar yo ponía f' de x sub 0. Acá voy a poner f rayita prima de t sub 0. No voy a poner la d mayúscula. Esa d mayúscula la dejamos reservada para cuando trabajamos con derivada direccional. Entonces también va a estar la definición de que esa derivada de esa función vectorial en el punto t sub 0 es el límite cuando h tiende a 0 de ese cociente incremental. Pregunta del millón. ¿Dónde está h acá? ¿Dónde estaría h? En R. Cada uno de los f. F de t sub 0 más h y f de t sub 0. ¿Dónde estarían esos? ¿En el dominio de la función? ¿En dónde? ¿En el dominio de la función? En el dominio. El f de t sub 0 más h y el f de t sub 0 estarían en el Ah, no, dominio. no. No, no. No. Muy bien, Priscila. ¿Dónde estarían? Serían las imágenes. Serían las imágenes, ¿sí? Los que están en el dominio, ¿quiénes son? Este sub 0 está en el dominio T sub 0 y T sub 0 más H. y t sub 0 más h. Quiere decir, ¿dónde está h? En R. O sea, El dominio. en el dominio. No me digan en R, porque si estoy trabajando con un campo escalar, ¿entienden? Me dicen R, es el conjunto imagen. H está en el dominio, porque es el que incrementa al punto interior de posición, lo hace cambiar de posición. Entonces, pasemos a otra diapositiva. Bueno, estas son las propiedades iguales que las que trabajamos hoy. Ya hago la interpretación geométrica, ya vuelvo a la definición esa. La suma de la derivada de una suma de dos funciones vectoriales es la suma de las derivadas de cada función vectoriales. Una
K constante, fíjense que acá no se define K, esperen que lo voy a anotar, porque ese es un pequeño detalle que nos ha quedado mal. Esperen que yo lo anote en el cuadernillo. Falta definir quién es K. Falta definir K. Que K solamente se lo utiliza es como si fuera una constante, un número real. Entonces, una constante por una función vectorial, la derivada de una constante por una función vectorial es la constante por la derivada de la función vectorial. Y después, ¿se acuerdan que cuando hoy habíamos definido derivada direccional de funciones de Rn en Rm, habíamos dicho que se podía hacer la derivada de un producto escalar para m mayor que 1 y habíamos dicho que se podía hacer la derivada de un producto vectorial solamente para m igual a 3. ¿Va? Y acá se repiten esas dos mismas propiedades, pero en particular hacen referencia a función vectorial. Después está la relación entre la derivada de una función vectorial y la de sus funciones componente. ¿Qué significa esto? Que yo sé que una función vectorial está formada por, es una n-upla de funciones escalares, ¿sí? Para encontrar la derivada de la función vectorial, deben existir las derivadas de cada una de las funciones escalares que son sus componentes, ¿sí? Entonces, si hay, es lo mismo que cuando habíamos hablado del límite. Si no existía el límite de una de las componentes de mi función vectorial o el límite de alguna de las componentes del campo vectorial, no existía el límite. Bueno, acá también. Si no existe la derivada de alguna de sus componentes, no va a existir la derivada de la función vectorial. Muy fácil. Bueno. Vamos a hacer alguno de estos ejercicios y vamos a ir vamos a ir por el postre. ¿A quién me refiero? ¿A cuál me refiero? ¿A cuál de las tres funciones? Están callados la boca, quiero que participen, vamos. Función vectorial. Sí, vamos a hacer la derivada, pero ¿cuál les diría a ustedes cuál sería la que yo les quiero decir que hagan? La última. Y sí, Para Y mí es la la C. segunda o la Conociéndola, la tercera. C. no, la tercera, vamos a La la C, tercera. sí. Vamos a la tercera. Bueno, les doy 2, 3 minutos mientras borro el pizarrón, la copio en el pizarrón para que la empiecen a hacer. Ah. ¿No se dan una idea lo que se equivocan? Lo que se equivocan en derivar. No se dan una idea. Bueno, a ver, vamos a copiar. Bien. Desde ya que no estamos haciendo la derivada, calculando la derivada por definición, ¿sí? Estamos calculando las derivadas, aplicando las reglas de derivación, ¿sí? Porque calcular una derivada, por definición, muy al estilo de lo que les apasiona
a Hernán y a Juan, porque ellos son matemáticos de pura sangre, es un lío bárbaro, no se justifica, a pesar de que yo soy de la rama de la matemática, no se justifica para una carrera de ingeniería hacer semejante cálculos algebraicos, ¿está? Por eso directamente las derivadas que hacemos no las hacemos a partir de la definición en forma algebraica, porque si no es lo mismo, es la misma justificación por qué no calculamos límites por definición. Es exactamente la misma justificación. Ustedes como ingenieros necesitan a estas cuestiones tenerla como herramienta, ¿sí? Para tenerla ahí al toque. ¿Por qué me acordé de todo esto? Porque se equivocan muchísimo en calcular derivadas, pero muchísimo, muchísimo, porque tanto en la unidad ahora esta como en la siguiente trabajamos con derivadas. Bueno, entonces, vamos a derivar. Voy a hacer acá una columna de cálculo auxiliar, ¿tá? ¿Quieren que acerque más la mesa? ¿Ustedes alcanzan a ver el pizarrón o quieren que acerque un poquito más la mesa al pizarrón? Sí, se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Bien, porque yo tengo un espacio acá delante del pizarrón que me muevo y nada, tengo armado mi circo. Esto es precario, no es como lo que tiene Juan, que tiene la super tablet, ¿está? Pero acá trabajamos a pizarrón. Bueno, ¿cómo derivamos la primer componente? Me 2, dictan, porque yo no me acuerdo la regla. 2 por 4t cuadrado menos 1 menos, abro paréntesis, 1 más 2t por 8t sobre 4t cuadrado menos 1, todo eso al cuadrado. Bueno, yo lo único que voy a hacer, no voy a hacer mucha historia. Esto desde ya, que no se justifica resolverlo lo que está. Voy a tratar de achicar un poquito el numerador, pero el denominador lo voy a dejar tal cual. Si hago propiedad distributiva, acá me va a quedar 8t cuadrado menos 2 menos 1, no, menos 8t, porque tengo una propiedad distributiva atrás, menos 8t, menos 16t cuadrado, sobre 4t cuadrado menos 1 al cuadrado. Y acá podría achicar este 8t cuadrado, con este me quedaría menos 8t cuadrado, menos 8t, menos 2, sobre 4t cuadrado menos 1, todo al cuadrado. Eso sería la derivada de la primer componente. O sea, si esto que tengo acá era una función vectorial, su derivada también va a ser una función vectorial. Me va a dar otra función vectorial. Si yo hoy tenía una función escalar, me iba a dar un escalar como derivada, que tenía una interpretación geométrica y era la derivada, la pendiente de la recta tangente. Acá esta no tiene una interpretación geométrica, ahora vamos a ver unas cositas que les voy a mostrar, pero no es una interpretación geométrica como tiene como un número, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es lo que da esa derivada, pero también esa derivada
es una función vectorial. Es un ejemplo clásico, que si yo tengo una función vectorial, es un vector posición. Si hago su primera derivada, ¿qué obtengo? ¿Qué se obtiene si yo derivo un vector posición? Esto es un vector posición. La velocidad. La velocidad. Entonces, ¿y la velocidad qué va a ser? Es un vector. Entonces, por eso les digo que las derivadas de funciones vectoriales siguen siendo funciones vectoriales. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, la primer componente, la derivada, me da menos 8t cuadrado menos 8t menos 2 sobre 4t cuadrado menos 1 al cuadrado. Esa es la primer componente. Y la derivada de la segunda componente es fácil, porque esa no necesito hacer mucho cálculo previo. ¿Acá? ¿Qué me daría la derivada de la segunda componente? Coseno del logaritmo natural de t. Está Fausto nada más, y Diego, o Priscila que habla por ahí, Genaro por ahí, son los 4 que estoy escuchando, y el resto, ¿cuántos somos? 16. Bueno, muy poca gente asiste. Ya voy a poner alguna regla de participación en los encuentros, ya me voy a ingeniar en alguna cuestión para controlar un poco la participación. Entonces, ¿cómo sería acá? Coseno del logaritmo natural de t por 1 sobre t por 1. Claro, ya terminó. ¿Está? Y esa me daría la derivada de esa función vectorial. ¿Está? Este es el ejercicio C. Esperen que le voy a sacar foto. Así ya después lo pego en el PowerPoint que les mando. Profe, ¿Sí? la derivada de la segunda componente, se decía la derivada de la función por la derivada del argumento. Esa Exacto. era la regla. Exacto, es la regla de la cadena. Es derivada de función. Y es desde afuera hacia adentro. Bien. ¿Está? Bien. Vamos a seguir compartiendo pantalla. Bueno, entonces hicimos el C. Y bueno, creo que acá están las respuestas. Pero, che. Ahí está, espera. Ahí están las respuestas. Está expresado de diferente manera. En la primer componente cambia el orden. No importa, yo puse primero menos 8t cuadrado, menos 8t menos 2. Y en la segunda puse coseno del logaritmo de t por 1 sobre t. Ahí está sobre t, es lo mismo. Y bueno, las derivadas de las otras son mucho más fáciles. Vamos a empezar a meternos de a poquito. ¿Saben una de las cosas que sacamos este año que no se dan? Es todo lo de curvas en el espacio, todo lo de versores, ¿está? Todo eso lo sacamos, ¿sí? Vamos a dar una parte nada más de esto y ya directamente porque queremos dedicarnos a la parte de, más que todo, la derivada de campos escalares. Pero hay algunas definiciones que las necesitamos para teoremas que vamos a dar más adelante. Vieron que es como la definición de puntos de acumulación y punto interior, y nosotros no podemos eliminar esa unidad por completo y después eso tenemos que de alguna manera. Entonces, acá nosotros vamos a necesitar
la definición de lo que se llama una curva, ¿sí? Ahora vamos a ver cuándo se dice que es una curva suave o regular. Para eso primero vamos a definir que si nosotros tenemos una determinada curva que tiene una determinada parametrización, o sea, una ley, una RDT, una expresión, que está definida en un dominio AB, entonces vamos a decir que es cerrada si los extremos coinciden, R de A y R de B coinciden. El valor de la función vectorial para el punto A coincide con el valor de la función vectorial para el punto B. Y si no coinciden, lo vamos a llamar arco de curva. Entonces, una curva se va a llamar suave o regular si si puedo calcular su derivada, es distinta del vector nulo y es continua esa derivada, ese resultado, ese valor que me da, es continua para todo el intervalo. A eso se lo llama curva suave o regular. Existe R' de t continua y es distinta al vector nulo, ¿sí? Siempre voy a poder obtener un vector distinto al vector nulo. Si todos los puntos de esa curva, si cada punto de esa curva se va a llamar regular. Si todos los puntos de la curva son regulares, la curva es regular. Pero si hay algún punto que no es regular, esa curva se divide, ¿sí?, en tramos, son arco de curva seccionalmente regular, en donde hay hasta un determinado punto que no es regular, todo ese tramo de curva es regular. Entonces, es cuando la curva tiene algún vértice o algún punto anguloso, puntiagudo, esos puntos no son regulares. Entonces, se dice que el arco de curva es seccionalmente regular. ¿Está? O puede ser una curva seccionalmente regular. Un cuadrado, por ejemplo. Un cuadrado tiene esos puntos, esos vértices, que en esos puntos no son puntos regulares. Por lo tanto, yo ahí voy a tener no una curva toda regular. Yo voy a tener una curva toda con todos sus puntos regulares si yo tengo una circunferencia, por ejemplo. Tanto el arco de curva como la curva cerrada se pueden decir que son de Jordan, o sea, cuando la curva es abierta o cerrada, se dice que es de Jordan. Si esa parametrización R de t, o sea, esa fórmula, la ley de esa función vectorial, es inyectiva para todo punto del intervalo AB. ¿Recuerdan qué significa que sea inyectiva? Que a cada elemento del dominio le corresponde uno de Un la... conjunto imagen. Que a cada... A ver, se me hizo lío. No terminé de entender lo que me quisieron decir. Camila y Fausto, a ver. Que a cada R del dominio le corresponde un R del conjunto, de un real a la parte imagen. No Real entiendo. distinto. No es inyectiva. Cuando, A ver. cuando a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio, ¿puede ser? De la Eso es imagen. una función. Así es la definición de función. Pero cuando una función es inyectiva. Una función es cuando para todo elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. Eso pero cuando esa relación es inyectiva. A ver, por ahí me parece que alguien tiró algo.
Se que pedía que sean no tenga conjuntos bucles. distintos, el conjunto de llegada. A ver, Genaro. Que no tenga bucles. Bueno, que no tenga bucle, eso Ah, es que no pase varias veces. geométricamente lo que significa. Es que a valores distintos de t, o sea, valores distintos del dominio, le correspondan valores distintos de la El imagen codominio. del O sea, por codominio. ejemplo, la parábola yo me acuerdo que no era inyectiva, ¿Por qué? porque vos para un valor de X podés tener dos valores del conjunto imagen y son No, iguales. no, Al revés. no, al Claro, para un revés. valor Al de revés uno, Hay sería. dos valores, para dos valores distintos de X, Ay, perdón. te corresponde un mismo valor de la Y. Esa función no es inyectiva. la recta y igual a X, por ejemplo. Esa es igual a X, es inyectiva. ¿Está? Entonces, acá, si yo tengo una curva, si esa función vectorial a mí para cuando hago, miren lo que, pues no lo voy a hacer el dibujo. Imagínense lo que, una de las cosas que más se equivocaron en el parcial en esta evaluación fue que se les preguntaba, por ejemplo, cuál es la representación gráfica de una, del conjunto imagen de una función vectorial que tiene tres componentes, su conjunto imagen, y casi todos respondían superficie. Las funciones vectoriales, la representación gráfica del conjunto imagen, siempre me dan curvas, que pueden ser las que se pueden representar o me van a dar curva en el plano o curva en el espacio. Entonces, si yo tengo una función vectorial que para cuya representación gráfica me da una circunferencia, su conjunto imagen me da una circunferencia, esa función vectorial que va desde 0 a 2pi, por ejemplo, y me da como representación gráfica el conjunto imagen una circunferencia. ¿Es inyectiva? No, ¿Por qué? y porque a cada valor del conjunto de llegada le va a estar. A ver, espérate. Vamos, tenés que empezar. ¿Por qué de llegada? Si yo tengo que analizar primero, para analizar si es inyectiva, tengo que decir que para valores distintos de t, tengo que obtener, no hablen de conjunto de llegada, hablen de conjunto imagen. Hablemos con el vocabulario que estamos trabajando, ¿me entienden? Entonces, yo tengo una función vectorial cuyo conjunto imagen está entre 0 y 2pi y su conjunto dominio, perdón, su conjunto dominio entre 0 y 2pi y su conjunto imagen es una circunferencia. Pregunto, ¿esa función vectorial es inyectiva? Me Hagan, perdí, Lucía. porque no porque vos tenés una hoja y un papel ahí donde estás. Por eso dije, yo no lo hago en el pizarrón. Sí, sí. Vuelvo a repetir. Lo voy a poner en el pizarrón.
La pregunta es, la función vectorial f de t igual No, no sería inyectiva, porque Genaro. porque estaría tomando, ¿cómo le ofrezco? Para, puede ser que tenga para el dominio, eh, para dos valores de t tendría, pasaría veces por el mismo. No termino de entender. Sé más práctico. Vale. No termino de entender. Que al conjunto imagen le pertenece más de un punto el conjunto dominio. Si la definición de función inyectiva, no, te lo vuelvo a repetir de nuevo, recién te lo dije, ¿por qué empezás de atrás para adelante? Si vos tenés que analizar de adelante para atrás. Yo acá tengo el dominio, está entre 0 y 2pi. Yo sé que la gráfica, esto me va a dar una circunferencia de radio 1. Para cada valor de t, yo voy a obtener un punto acá. Y así voy a... Una función inyectiva, si para valores distintos, para todos los valores del dominio distintos, empiezo por acá, no empiezo desde acá, empiezo desde acá. Para todos los valores de t del dominio, le van a corresponder, para valores distintos de t, le van a corresponder valores distintos de la imagen. Resulta que acá yo tengo, esta es una curva cerrada. Por lo tanto, R de 0 va a ser igual, yo tengo t igual a 0, es distinto que t sub 0 y t sub 1, igual a 2pi. Son dos valores de t. ¿Está? Esperen que lo puse muy amontonado, me quedo. Yo tengo dos valores de t. Uno 0 y otro 2pi. Estos valores distintos. La definición, una función es inyectiva cuando a valores distintos de t le tienen que corresponder valores distintos de la función. Y pasa que para cuando la función vectorial para el r de 0, ¿cuánto vale esto? El seno de 0 vale 0 y el coseno de 0 vale 1. Y para 2pi, el seno de 2pi
vale 0 y el coseno de 2pi vale 1. Esto me dan iguales. Por lo tanto, ¿qué pasa con esta función? No es inyectiva. No es Es inyectiva. inyectiva. Por eso la definición dice que cuando la curva es cerrada, para ser inyectiva, tengo que solucionar el problema este, que en los extremos me dan los mismos valores, en todos los demás me dan distinto. Si yo tomo, por ejemplo, cuando la t vale 45, por acá me da este valor. Cuando la t vale por otro punto, me da este valor. ¿Sí? Porque son distintos, porque acá me están dando distintos vectores posición. No miro que tienen la misma altura, porque yo no estoy con una función escalar. Este va a ser un R1 y este va a ser otro R2. Tienen distintas componentes. La componente acá X positiva, la componente Y es positiva, pero acá la componente X negativa. Son distintos vectores. ¿Está? Para todos los demás puntos, yo a valores distintos de T obtengo valores distintos de mi imagen. Pero si yo estoy considerando este intervalo, este dominio cerrado, porque tengo una curva cerrada, esa función no es inyectiva, no va a ser de Jordan, ¿sí? Va a ser, porque va a ser inyectiva solamente cuando yo tenga un arco de curva, es inyectiva en el intervalo, por ejemplo, 0, 2pi abierto en 2pi o abierto en 0 y cerrado en 2pi. ¿Me entienden lo que les digo? Fíjense la definición de lo que está acá en el PowerPoint. Acá. Yo voy a tener acá un arco de curva, se dice, de Jordan, si la parametrización, un arco de curva, o sea que la tengo abierta, es una línea curva, un arco de curva, pero si yo tengo una curva cerrada, como en este caso, va a ser de Jordan, si R de T es inyectiva, y para que sea inyectiva, tiene que ser un intervalo semi cerrado o semiabierto, ¿sí? A valores diferentes de T le tienen que corresponder valores diferentes de la imagen. Esa es la definición, no empezar de atrás para adelante para justificar, ¿está? Bien, entonces, ahora le voy a sacar foto para agregarlo a eso. Esperen que... Bueno, y acá hay una... Piensen en esa mientras yo saco esa foto, ese ejercicio 7. Bueno, a ver qué dice esta pregunta, esta actividad práctica. Dice, se tiene la curva de parametrización T, valor absoluto del seno de T o módulo del seno de T, con T entre 0 y 2pi, como se muestra en la figura. Responder. A, ¿es cerrada o es un arco de curva? Un arco de curva. Un arco de curva. Bien, porque el R de 0 es distinto que el R de 2pi, ¿sí? No coinciden.
si tienen la definición hoy de curva cerrada, cuando las R coincidían, de los extremos coincidían, si no, era un arco de curva. ¿Es regular toda la curva? Sí, o no, no porque tiene ese puntito ahí medio anguloso en el 3. Claro. Si yo vengo haciendo los vectores tangentes, vieron que yo tengo que analizar si es continua la función que me da, la derivada es continua en todo intervalo y es distinta el vector nulo. Entonces, yo por ejemplo, si yo vengo acercándome al 3 por la izquierda, por la derecha digo, por la derecha, y voy trazando los vectores tangentes, llega un momento que ese vector tangente, cuando llega al ángulo, se convierte en un vector nulo, ¿sí? ¿Por qué en un vector nulo? Porque me daría me da 0, no tengo justo en ese punto, porque es justo un punto, ¿sí? No tengo una función ahí, tengo un punto, no tengo. Entonces, ese punto sería un punto anguloso, o más que anguloso, el nombre no es correcto decir anguloso en análisis 2, para funciones vectoriales se llaman puntos singulares, ¿sí? Ahí daría en ese punto un vector nulo, sería, ¿sí? Ese vector ese vector velocidad, ¿sí? Porque no estaría, supongamos que es un vector en el eje de las X, estoy representando distancia, en el eje de las Y, no, en los tiempos, ¿sí? Y en el eje de las Y, el espacio. Entonces, si yo tuviera en ese punto, ahí el tiempo. ¿Qué pasa? No hay espacio. Por lo tanto, al no haber espacio y ni tiempo, la velocidad va a ser 0. Si la velocidad es 0, quiere decir que equivale al vector nulo, ¿sí? Las derivadas en ese punto del vector posición me darían el vector nulo. O sea que ese punto no es regular, por lo tanto, el arco de curva no es regular. Es seccionalmente regular. Ahora digo, ¿es de Jordan? Lucía, una pregunta. Sí. Ahí cuando decimos que es Pregunta, seccionalmente Genaro. regular, Ajá. ¿hay que poner el intervalo o no es necesario? No, ¿en cuál? ¿En cuál? ¿En la C? En la B, si es regular. Ah, de regular. Y podés poner lo que es seccionalmente regular, siendo regular de 0 a 3 y de 3 a 6. Vale, Abierto en cada uno de esos dos. ¿Está? vale. ¿Es de Jordan? No. ¿Qué le parece al resto? Sí, profe, puede ser que sea inyectiva. Porque en el caso anterior, que por ahí prestaba confusión de la circunferencia, nosotros no teníamos que tener en cuenta solamente la altura, sino eh, los vectores posición en ese caso. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué me estarían diciendo ahí? Yo tengo ese arco, cada arco de curva, porque yo voy a trabajar por cada arco de curva.
¿Me entienden? Yo no voy a trabajar en toda la curva porque toda la curva voy a trabajar por cada arco de curva, porque yo para poderlo analizar bien o a lo mejor para que ustedes se den cuenta, yo analizo, supongamos, yo tengo el intervalo para 0, ¿sí? Cuando dos extremos, por ejemplo, 0 y 3, ¿está? ¿Cuánto valdría inyectiva en la AB? Me daría de Jordan, me daría que no es de Jordan. ¿Ustedes qué les parece? Fíjense, si yo trabajo con... Ah, no dije nada, no dije nada. Vuelvo otra vez a cómo estaba acá, analizándolo. Si yo considero el intervalo 0,3, porque el 3 lo dejo de lado porque no es regular, supongamos que yo busco un R de 0 y un R de 2. O un R, no busco el extremo 3. Busco un R de 1, un R de 2, un R de 2,5, un R de 1,5. ¿Es inyectiva en ese tramo? ¿En ese intervalo? Sí, es Sí, inyectiva. Es sí. inyectiva. Y después de 3 a 6 también lo es. Por lo tanto, ese arco de curva seccionalmente regular es un arco de curva de Jordan. ¿Está? Profe, ¿no es en vez de 3 y 6 pi y 2 pi? ¿En vez de qué? En vez de 3 y 6 no es pi y 2 pi lo que se marca. 3 y 2 pi. Claro, el Sí, 3,14 y el 6,20 y pico. ¿Está? Claro, no es un 3. Sí, tenés razón. Yo lo miraba muy grosamente y mi chicatez decía un 3, pero claro, sería 3,14 el primero y 6,28 el segundo. Bueno, en el 3,28, ahí tengo el punto anguloso. Entre 0 y 3, entre 0 y pi, 3,14, ahí es totalmente inyectiva. Después tengo el punto singular que es para pi, y después de pi hasta 2pi, el 6,28 me daría también de Jordan. Entonces este arco de curva seccionalmente regular es de Jordan. ¿Sí? Bien, ahí está. Ven que es seccionalmente regular y de Jordan. Si yo ya sé que es seccionalmente regular, quiere decir que hay algún punto singular. Por lo tanto, yo tengo que analizar en cada uno de esos tramos si se cumple la inyectividad. E inclusive en ese punto singular también se cumple. Porque fíjense o no. A ver, para pi no, en ese punto singular no, porque me da el vector nulo. Me da el vector 0, 0. ¿Está? Fíjense, si yo por eso les decía de separarlo del punto singular, un tramo de 0 a pi en pi abierto y de pi a 2pi. ¿Comprenden todo lo que estoy diciendo? Tienen que entenderlo. Por eso a lo mejor no es que los parciales son complicados ni nada que está mal redactado o nada. Lo que pasa es que hay cuestiones que llevan a muy concretas y hay que analizarlo en los ejercicios teniendo en cuenta bien la definición de cada cosa. ¿Sí? Bueno. Y esto es lo último que vamos a ver, me parece, que lo que damos hoy es la interpretación. Me tapa el... Uy, esperen que se me fue. Esperen que quiero correr esta barra. Esta es la interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial.
Ahí tienen una función vectorial de parametrización RDT con un dominio AB semiabierto. Tengo un T sub 0 perteneciente. ¿Por qué semiabierto? Un T sub 0 perteneciente. Ahí hay un error, corríjanlo si lo tienen impreso. Ahí se ha escapado ese paréntesis, pero es. Porque si no, T sub 0 no es perteneciente a B, porque si no, A no sería punto interior, porque ustedes tienen que. Fíjense cómo uno se da cuenta. Esas son las cosas, por ejemplo, un verdadero o falso podría haber sido esta. ¿Me siguieron qué es lo que dije? Como lo sigas, yo me quedé. Y sí, me parece, porque yo decía que ahí me di cuenta que había un error en lo que estaba escrito, por eso les aconsejo corregirlo en el cuadernillo, que ya eso es lo que estoy buscando, que donde dice CAC una curva regular, que eso lo voy a cambiar y lo voy tengo que modificar la fotocopia ahora, toda la diapositiva. Bueno, pues sale acá para el video, sale la grabación. Ahí donde dice CAC una curva regular de parametrización RDT y ahí va intervalo AB y cerrado en ambos extremos, ¿sí? Porque es un arco de curva. No, no, bueno, pero mejor que esté cerrado AB. ¿Saben por qué? Porque después dice T sub 0 perteneciente al intervalo cerrado. Tendría que decir T sub 0 perteneciente al mismo intervalo que está definido RDT. ¿Por qué digo eso? Porque si no, A no estaría incluido. ¿Qué A? Si dejamos abierto en A. Claro, pero ¿por qué? Puede ser, o que dejemos abierto en A, entonces en los dos lados que se menciona el intervalo tendría que ser en los dos lados abiertos, o en los dos intervalos que están escritos, los dos extremos cerrados. ¿Por qué digo eso? Porque por definición de derivada, el punto T sub 0 tiene que ser un punto interior. Entonces, si yo digo que R de T está definida en el intervalo semiabierto AB y después digo que T sub 0 pertenece al intervalo cerrado AB, T sub 0 puede ser A. Y A no pertenecía al conjunto dominio, por lo tanto no es interior. ¿Cri, cri? ¿Me Sí, sí, entendieron? sí. ¿Lo entendió? Sí, sí. Sí, Bien, Sí, sí, entiendo. bien. Por eso me di cuenta enseguida cuando estaba leyéndolo en voz alta eso, que lo voy a corregir cuando les manden este PowerPoint. Voy a hacer de nuevo las capturas, voy a corregir el cuadernillo, la versión editable y lo voy a mandar correctamente. Entonces tengo después el punto R de T sub 0 es un punto regular y tengo ese cociente incremental delta R sobre H es un vector secante a la curva. Fíjense que corta a P y a Q. O sea, yo tengo, este es el intervalo AB, tengo la gráfica del conjunto imagen me da esta curva, ¿sí? El T sub 0 pertenece a cualquiera de todos estos puntos que están en el intervalo AB. Y el R de T es un punto regular. Y el delta R sobre H, que es este delta R sobre H, que es este vector que está acá
que une los puntos, ese vector secante que une dos puntos cualquiera, P y Q, ese es el vector secante, delta R sobre H. Y para simplificar la deducción hacemos H mayor que 0. O sea, vamos desde el T sub 0 más H positivo para acá. Bien, con todo eso vamos a empezar a hacer la interpretación. Ahí pide varias cosas que yo las voy a ir, en las próximas diapositivas las voy a ir analizando. Bueno, ahí yo tengo que arreglar el recuadro allá arriba de todo, que ya lo tengo marcado. ¿Qué es lo primero que pide? Dado todos esos elementos, pide determinar R' de T sub 0. O sea, no este vector secante que es el cociente incremental, delta R sobre H. ¿Sí? Es el vector tangente a la curva para el T sub 0. ¿Por qué? Es tangente a la curva para el T sub 0, porque justo el punto P está me da el T sub 0, me da el vector R de T sub 0 que me da el punto P sobre la curva. Entonces, aplicando la definición de derivada, si yo calculo ese R' de T sub 0, va a ser el límite cuando H tiende a 0, ¿de quién? Del cociente incremental. El delta R, ¿quién viene a ser delta R? El R de el punto incrementado T sub 0 más H menos el R de T sub 0 sobre H. Esa sería la expresión de la derivada de ese vector tangente. Después pide, esperen que no me deja pasar cuando se me va el mouse fuera de la pantalla. ¿Qué sucede con el vector secante cuando H tiende a 0? Es lo que ya les dije, se vuelve tangente. Cuando Q se acerca a P, el vector secante, que es delta R sobre, tiende a hacerse tangente a la curva, ¿sí? Entonces, planteando límites, ¿sí? Cuando Q tiende a P, el R de T sub 0 más H va a tender al R de T sub 0. Y esto sucede cuando H tiende a 0. ¿Sí? Ahí tienen que mirar. El R de T sub 0 más H tiende a R de T sub 0, lo miran en la imagen. Y el H tiende a hacerse 0, lo miran en el dominio. Entonces, la simbología, cuando Q tiende a P, el R de T sub 0 más H tiende a R de T sub 0. Eso va a ser si H tiende a 0. Por lo tanto, el delta R va a ser un R de T sub 0 menos T sub 0 más H menos R de T sub 0 va a tenderse a ser vector nulo, ¿está? Ese delta R. Esa diferencia, como los puntos P y Q se van a ir achicando, achicando, la diferencia entre esos dos vectores posición va a ser el vector nulo, va a ser nula. Entonces, dejo de tener el vector secante a tener el vector tangente. Ahora bien, ¿cómo interpretamos entonces ese vector tangente? Se interpreta geométricamente ese R de prima. Ese vector como el vector tangente a la curva en RT sub 0. ¿Sí? La definición de derivada de una función resulta que obtenemos un vector tangente a la curva. Por eso hoy le decía que derivar una función vectorial me da otra función vectorial. Y esa función vectorial que me da es la ecuación de ese vector tangente a esa curva. Me está dando, supongamos que los vectores otros, posición, la función vectorial me está significando el vector posición.
esa derivada, ese vector tangente, me está dando la velocidad, que es un vector tangente a la curva. ¿Sí? Ustedes lo saben por física también. ¿Y qué pasa? Si D es menor que 0, si voy para el punto de T sub 0, en vez de hacer un T sub 0 más H, hago un T sub 0 menos H, ¿sí? Voy a seguir teniendo el vector secante, la H va a tender a hacerse 0, y ese vector diferencia va a tender a hacerse también nulo. ¿Qué dice acá? Cuando H es muy cercano a 0 y positivo, el vector tiene un sentido. Por ejemplo, supongamos que sea como le he indicado en el esquema anterior. Pero cuando H es muy pequeño, muy cercano a 0 y negativo, ese vector delta R tiene un sentido opuesto, pero al estar multiplicado por un número negativo, porque H era negativo, entonces el 1 sobre H va a ser también negativo. Obtendríamos el mismo valor de la del vector tangente, tanto si H es positivo como si es negativo. ¿Está? Esto es todo muy teórico y es necesario que lo vuelvan a mirar, lo vuelvan a analizar y lo vayan interpretando con el dibujo. Yo se los voy a corregir la parte esa que está incorrecta. Y bueno, acá realizar la interpretación geométrica del vector SF, si C es una curva en el plano. Entonces, yo tengo acá representado el conjunto imagen, una curva en el plano. Entonces, para un punto T sub 0 tengo un F de T sub 0, un vector posición F de T sub 0. Me da P. Si para el punto T sub 0 más H, voy a obtener el punto F el vector F de T sub 0 más H, que me da el punto Q. Si yo hago el vector que va de P a Q, obtengo el delta R, que ese delta R lo es el vector diferencia, ¿sí? Entre esos dos vectores dados. Si a ese delta R lo divido por H, porque mi definición, ¿sí? Me lo está indicando, si yo hago que mi SH tienda a hacerse 0, pasa que SH, SQ, que estaba por acá, ¿sí? SQ, ese vector H, este vector H no, perdón, este vector que es el resultado de la derivada, en este caso lo está hecho paralelo a este vector tangente. Pero cuando H, este valor H que está dividido, tiende a hacerse 0, la dirección de ese vector azul que está ahí va a ir cambiando a medida que Q se vaya acercando al punto P. Va a ir cambiando. Entonces va a llegar un momento en que ese vector azul se ponga tangente a la curva en el punto P. Eso es cuando el H tiende a hacerse 0 y ese cociente incremental que estaba escrito como 1 sobre T por el delta R, que es lo mismo que está escrito ahí, se convierte en el vector tangente a la curva en F de T sub 0. Esa es la interpretación geométrica del vector. Nosotros decidimos, esto lo hemos agregado este año a esta interpretación geométrica. Hemos sacado lo de los versores porque nos pareció más interesante y más aplicable toda esta cuestión de esta interpretación. Bueno, y acá hay que buscar las derivadas y buscar las componentes de este vector tangente, ¿sí? Directamente, no solamente hacerlo como hicimos hoy, buscar una derivada, sino buscarla una vez que haya la derivada, reemplazar la t para el valor que les da y obtienen
el vector ese que es tangente, ¿sí? Que en el primero de los ejemplos que estaba pidiendo, esperen que estoy corriendo la barra del Zoom, nunca me sale correrla de un principio. En el primero, en el r de t igual a 1 más 2 coseno de t y 3 menos 4 seno de t, me da una hélice desplazada, cuyo centro es el 1, 3. ¿Sí? Entonces, yo si represento para entre 0 y 2pi, represento esa función vectorial, el conjunto imagen me da esa curva cerrada, que es esa hélice. El conjunto imagen de esa función vectorial me da esa curva cerrada. ¿Sí? Ahora, si yo busco su derivada y busco para t igual a pi sobre 2, ¿sí? Me va a dar justo ese valor de ese vector, las componentes de ese vector. ¿Por qué no lo hacen? A ver. Si t vale pi sobre 2, miren, lo vamos a hacer en el pizarrón y ya con esto dejamos. Déjenme que voy a copiarlo. Esperen que voy a borrar esto y hacemos este. Y ya creo que esta es una de las últimas diapositivas porque déjenme que esto creo que lo copié. Nosotros tenemos la función, la voy a copiar primero y después voy a r de t es 1 más 2 coseno de t, la primer componente, y la segunda es 3 menos 4 seno de t. Y la representación gráfica para 0 y 2pi, bueno, ahí para el 1, 3, 1, 2, 3, tengo acá, tiene semieje 4 sobre el eje de las X, paralelo al eje de las Y, digo, 4, y 2 en el eje de las X. Entonces, dejo de compartir y termino de hacer la gráfica. Entonces yo le decía, este número que está acá, el 1, 3, me da el centro. Y este número me están dando los valores de los semiejes. Valor del semieje paralelo al eje de las X y este paralelo al eje de las Y. Tiene 2, esto era el 1, 2, 3. Y acá tiene 4. Esto llega al menos 1. Acá y acá sube 4. 4, 5, 6, 7. Me daría acá. Entonces me da esa hélice. ¿Está? Bueno. Hélice no, elipse. Estoy de decir hélice. Elipse. 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 No me corrigieron, ¿eh? Elipse. Entonces, yo sé que si yo, por ejemplo, a mí me pide que busque la derivada y la represente, ¿para qué valor? Para t igual a pi sobre 2.
Entonces, ¿cuál es el punto que le corresponde a t igual a pi sobre 2? T igual a pi sobre 2 sería acá. Entonces, el R de pi sobre 2, ¿qué punto me daría de toda esta elipse? Entonces yo hago coseno de pi sobre 2, ¿cuánto me daría? 0. 0. Más 0 más por 2 me da 0 más 1, 1. ¿Sí? Y el seno de pi sobre 2, 1. 1 por 4. Entonces me queda 3 menos 4. Me queda menos 1. El punto donde yo voy a buscar la derivada es este punto. O sea que para el pi sobre 2 le corresponde el R de pi sobre 2, este punto de acá. Yo voy a buscar la derivada de esto y voy a buscar la derivada en el punto pi sobre 2 y me tiene que dar un vector tangente a la elipse en este punto. Entonces, si yo busco R' de t, la derivada de la primera componente, ¿qué me daría? Menos 2 por el seno de t. Menos 2 por el seno de t. Y la derivada de la segunda componente, Menos 4 coseno. menos 4 Coseno. coseno de t. Entonces, ese es el vector, la derivada que me daría un vector en R' de pi sobre 2 me sería un vector tangente. ¿Cuánto sería? El seno de pi sobre 2, ¿cuánto me da? 1. 1 por menos 2 me queda menos 2. El coseno de pi sobre 2, 0. 0 por menos 4 me queda 0. Quiere decir que en ese punto que yo fue para el punto este, que es el que le corresponde al t sub 0 pi sobre 2, el vector tangente a la elipse es este. Si hice bien los cálculos, me tiene que dar perfectamente tangente. Ahí yo represento un vector, es horizontal porque tiene segunda componente 0 y me da un vector de 2 unidades y este vendría a ser R' de pi sobre 2. Perfectamente tangente. ¿Está? Bueno, ahí después yo ahora le saco fotos. ¿Está? Y creo que ya con esto ya terminamos. Bueno, ahí les queda otra. ¿Está? Les queda otro para hacer. Y se terminó todo lo que se daba. ¿Está? Esa era la última. Pero miren con la exactitud que terminé la clase. 16:54. Bueno, le dije, mucha teoría, muchas cosas de interpretaciones geométricas. Mañana van a trabajar con Juan derivada de campos escalares y conmigo terminarán la otra clase el miércoles que viene y ya después la pasamos a la unidad número 5 que es diferenciabilidad. ¿Está? Porque es muy poquito lo de derivadas que damos como unidad número 4. ¿Está? Yo voy a arreglar estas fotocopias y les mando el PDF y guardo les aviso cuando tengo la grabación en YouTube. ¿Está? Listo, chicos. Bárbaro, profe. Gracias. Gracias, Bueno, nos Oriana. vemos. Gracias, Chao, chao. gracias. Gracias Chao, por Lucía. Chao, chao.